Hey, ¿qué tal, coders? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, por fin vamos a empezar ya con la codificación en C Sharp, ¿ok? Ahora lo que vamos a ver en este nuevo video es, pues, finalmente la primera clase que va a representar una de las tablas que van a manejar nuestra base de datos. Y para eso, antes de crear nuestra primera clase que representa a la tabla categorías, vamos a crear primero una clase que nos va a permitir generar algunas variables que van a manejar información común para todo el proyecto, y eso lo vamos a crear dentro de la capa A. Vamos a darle clic con el botón, clic derecho con el mouse, nos vamos a ir a la parte que dice agregar y al final donde dice clase hacemos un clic y a esta clase la vamos a poner, puede ser CLS COMMON, CLS Common, ok, le dan enter. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer para crear instancias de esta clase es ponerle public con su modificador de acceso public para poder crear instancias, ok. Y aquí vamos a estar manejando cosas comunes en todo el proyecto, por lo tanto una de las primeras cosas va a ser nuestras variables de conexión a la base de datos, es decir, usuario, contraseña, base de datos, puerto, etcétera. Y empezamos tecleando esas variables como private, string, puede ser por ejemplo server, igual, comillas, yo aquí le puedo poner por ejemplo localhost, o pueden poner la IP, si quieren dejen el localhost igual que yo. La siguiente sería private, string, database, igual, entre comillas el nombre de la base de datos, en este caso EasyPost. En el video anterior ustedes ya les pasé la base de datos, el script. Espero lo hayan podido montar en sus servidores locales. Cualquier duda, ya saben, me lo pueden hacer saber y con gusto les ayudo. La siguiente sería private, string, user, igual y entre comillas, puede ser, en mi caso es root, el de ustedes seguramente también va a ser root. Luego sería private, string, password. Yo le voy a dejar pass, ustedes pueden dejar la palabra completa password. Yo lo voy a dejar así vacío porque de momento mi MySQL no tiene contraseña. Ok. Y por último vamos a crear private string. Y aquí voy a manejar una variable que va a contener todas esas variables que acabo de crear en la parte de arriba. A esta variable le voy a poner connection string. Va a ser igual. Y miren, aquí hay muchas formas de concatenar variables o cadenas de texto. Una de las que me gustan a mí porque son como las recomendadas, porque hay muchas que pudiéramos ponerle, por ejemplo, así, server igual, y puede ser así, server, ¿no? Punto y coma y vas concatenando. Pero hay una que me parece a mí como un poco más divertida, no sé, es vamos a hacer una concatenación de cadenas, pero haciendo una extrapolación, ¿no? Como algunos de ustedes lo han escuchado en la parte web, también aquí existe en C Sharp, y es poniendo primero símbolo de pesos, vamos a abrir comillas, ponemos punto y coma, y una forma de hacer interpolación de cadenas es, por ejemplo, server igual, ¿cuál va a ser nuestro servidor de MySQL? Va a ser la variable de arriba que es server, y para ponerla aquí dentro algunos pudieran poner quizás así y server, ¿no? Esa es una forma, pero me gusta más a mí esta que es poniendo llaves y entre paréntesis, digo, y entre ellas, perdón, server. Ok, esa sería una forma un poco más interesante a mi ver. Luego sería punto y coma, ahí mismo sería database, igual, ponemos también llaves, database, ups, database, punto y coma. Y la siguiente que vamos a poner, en este caso, punto y coma va. Oh, le di compilar sin querer.
Una disculpa chicos, chicas, leí compilar sin querer. Sería punto y coma fuera de las llaves y luego sería el user ID igual, llave cierra, llave abre, sería user. Ojo chicos, yo aquí no le voy a poner la contraseña porque, como les decía, mi MySQL ahorita no requiere la contraseña. Entonces, ustedes pueden ponerle, por ejemplo, después de ahí, pwd igual, o pueden poner password igual, y ponen otra vez llaves y su respectiva. Ok, bien. Si ustedes se fijan, aquí nos está marcando un error. Si se fijan, por ejemplo, aquí dice que un inicializador de campo no puede ser referencia al campo, método o propiedad no estáticos. Ok, eso quiere decir que nos está indicando que estas variables deben de ser de tipo estáticas. Entonces ahí vamos a poner static a todas, static, y luego ahorita vamos a ver otra cosa interesante que debemos también de manejar. Incluso ahorita el mismo editor nos va a decir. Miren, ahí ya se quitó el error que nos pedía de hacerlas estáticas. Pero si se fijan aquí, como estas variables nunca van a cambiar, las vamos a manejar fijas ahorita, bien podemos ponerle después de static la palabra read only. Ok, para que sean de solo lectura. Eso como buenas prácticas, si se fijan, nos lo está marcando de hecho el mismo Visual Studio. Entonces a todos los voy a poner read only y ahí está, ya se quitaron. En este caso, como pass no lo estamos utilizando, nos marca eso, pero ya en su momento lo utilizaremos. Ok, y evidentemente también esta debe de ser de la misma forma, static, y ponerle read only. Ok, bien, esta cadena de texto la vamos a utilizar para conectarnos desde nuestra clase ConnectorDB. Cuando hagamos referencia a este, le debemos de pasar esta cadena de conexión, más aparte debemos de pasarle, si nos vamos a conectar por procedimientos almacenados y a qué gestor de base de datos. Ok, le vamos a mandar 3 parámetros. Entonces, ya que tenemos esto aquí, ahora sí podemos crear dentro de dentro de la capa business ya vamos a poder crear todas nuestras clases de las tablas. Entonces hacemos botón derecho sobre business, agregar clase. A esta clase le vamos a poner, por ejemplo, CLS categoría, o pueden dejarle, por ejemplo, categorías como ustedes gusten, o categoría en inglés. Igual le pueden dejar categoría, no importa. Yo lo voy a dejar en singular categoría. Me gusta más así, pero ustedes pueden ponerle como ustedes deseen, no afecta para nada. La buena práctica, pueden dejarle categorías sin ningún problema. Aquí le vamos a poner que es public. A ver, vamos a ver qué pasó ahí. Public, ok, está escribiendo la primera mayúscula, chicos, error, eso no lo hagan. Ok, esta sería la clase que representa nuestra tabla en la base de datos de nombre categoría. Y lo primero que debemos de hacer cuando se instancia la clase categoría es crear una conexión a nuestra base de datos. En cuanto nosotros creamos una instancia de categoría, tenemos una conexión abierta y ya podemos trabajar con la base de datos. Ok, entonces para eso lo que debemos de hacer es instanciar nuestro conector, y eso se hace de la siguiente manera, private, y como esta línea de código tampoco va a cambiar, hay que poner read only. Le vamos a poner puede ser igual conector. Yo lo voy a poner como que es el administrador. Ustedes pueden ponerle admin o pueden ponerle como ustedes. Yo le voy a poner admin db, que es el administrador de base de datos, y le voy a decir igual a new conector db, y entre paréntesis observen cómo nos está marcando error. Ok, yo creo que ustedes se pueden confundir. Yo también le voy a dejar conector para que entiendan un poco más. Este error que nos está dando es porque todavía no existe una referencia como tal hacia esta clase.
Entonces para eso nos vamos a posicionar donde dice conector, el nombre de la variable, vamos a pulsar control punto y ya nos va a pedir que hagamos una referencia dentro del using a data. ¿Por qué a data? Porque en el espacio de nombres data es donde está el conector. Si ustedes se fijan, el namespace de esta clase es data. Entonces, ¿dónde vamos a buscar esta clase? Dentro de este namespace, ¿ok? Si aquí fuera, por ejemplo, namespace 1, acá nos aparecería namespace 1 al momento de agregarlo, ¿va? Entonces, ya que tenemos ahí, si se fijan ustedes, aquí nos marca error porque tenemos que pasarle los tres parámetros que pide el constructor, ¿ok? Entonces, los tres parámetros que pide el constructor, si nos vamos, por ejemplo, ahí, pulsamos F12, ok, en este caso no se está yendo, pero bueno, lo primero que nos va a pedir es que le pasemos la cadena de conexión, usuario, contraseña, base de datos, etcétera, y eso lo tenemos en la clase common que creamos. Entonces aquí podemos poner cls common, y si ustedes se fijan nos va a marcar error también al momento de teclear eso, pero si pulsamos control punto sobre common va a ser lo mismo, nos va a sugerir que debemos de agregar también el using de common. Entonces en este caso el CLS common está dentro de la capa app y nos dice que debemos de agregar la referencia a app, que es donde se encuentra la clase common. Hacemos clic ahí, ya se agrega, se fijan, aquí están las dos que acabamos de agregar, y ahora sí ya podemos utilizar common y punto, vamos a ver, ahí debería aparecer, vamos a ver, debería aparecer la variable, ups, vamos a ver qué está pasando, punto connection, ahí debe aparecer connection, vamos a ver, creo que me hizo falta ponerle, ok, miren, no aparece porque yo la declaré como privada, pero debe ser pública, ok, ahí se me pasó, una disculpa, debe ser public para que nosotros podamos acceder sin tener que crear una instancia de la clase common. La otra manera sería creando una instancia, pero como no necesitamos crear una instancia, ahí sí, ahí donde ya estamos, si tecleamos control barra espaciadora, nos debería de autocompletar. En este caso no lo hace, borramos, vamos a poner connection, vamos a ver qué está pasando ahí, por qué no aparece public static read only common, veamos qué está pasando ahí. Vamos a ver qué sugerencia me está dando. Bueno, le puse connect un string. Ok. Ustedes pueden ver que en tiempo real estoy viendo por qué me da error. Connector. Ok, ok. Ya sé por qué. Una disculpa, chicos. Es la cuestión de grabar a estas horas de la noche. Ven, aquí me está marcando error primero porque yo declaré una variable del tipo conector, pero nunca he puesto el nombre. O sea, el connector db es el tipo de, pero me hace falta poner el nombre de la variable. Entonces le voy a poner db. Entonces db es una variable que es una instancia de conector. Entonces ahora sí, si se fijan, lo voy a borrar. Voy a poner punto y ya me da lo que puedo utilizar, ok. Por eso, una disculpa, chicos. Ya es el sueño de estar trabajando hasta ahora, ok. Lo siguiente que nos está pidiendo el constructor, si recuerdan, es el procedimiento almacenado que vamos a estar utilizando. Es decir, nos dice, a ver, ¿vas a utilizar consultas planas o un procedimiento almacenado? Entonces nosotros vamos a estar utilizando procedimientos almacenados. Por tanto, debemos decirle que nuestro command type es de tipo store procedure. Si se fijan ustedes, yo cuando le puse punto me lo autocompletó, pero este de aquí a mí no me gusta que aparezca, me hace un poco largo. Para eso nada más cuando ustedes tecleen command type sobre la palabra control punto para que agregue lo demás aquí arriba
y dejarle nada más hasta ahí, ok. Entonces estamos diciéndole que vamos a manejar procedimientos almacenados, y lo siguiente que nos pide es la lista de proveedores o a qué tipo de gestor nos vamos a conectar. Nosotros nos vamos a conectar a, va a ser admin, ok, perdón, es conector db punto dbproviders punto, y vamos a decir que vamos a manejar nosotros MySQL como nuestro gestor de base de datos. ¿Se acuerdan, chicos? Cuando se instancia esta clase, el conector lo que va, el constructor lo que va a hacer automáticamente llenar las variables con lo que le pasamos aquí y generar la conexión. Entonces aquí ya tenemos abierta la conexión. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el nombre en una variable de texto, private, vamos a poner read only, vamos a poner string, igual, voy a hacer aquí categoría. Esta variable nos va a servir para cuando nosotros estamos utilizando el nombre, va a ser entity. Miren, esto lo que vamos a estar aquí, nada más una disculpa, esto debe ser en mayúsculas, las buenas prácticas, lo primero debe ser en mayúsculas. Bueno, lo voy a dejar así. Esto lo que nos va a servir es que cuando estamos haciendo operaciones y tengamos que devolver un mensaje en un alert, para no estar escribiendo a cada rato la palabra categoría, lo vamos a almacenar en esta variable. Ya van a ver más adelante por qué. Y lo siguiente va a ser la respuesta que vamos a estar enviando cada que hagamos una operación contra la base de datos. Para no estar escribiendo una variable en cada una de los métodos, vamos a manejar nada más una global. Le vamos a poner response, y en esta palabra se van a almacenar todos los mensajes de respuesta cuando hagamos un insert, delete, update y etcétera. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es crear las propiedades. Y las propiedades que vamos a crear, una va a ser private uint 64 id. Este representa el ID de nuestra tabla, categorías, y el UI64 es para manejar números positivos. Ok, este UI64 en una condición normal sería un int64 o un int32, pero como yo creé las tablas con el framework Laravel, él maneja este tipo que es el Big Int. Dentro de MySQL es Big Int, pero convertido a código C#, el tipo de dato es UI64. Así que, chicos, muy importante, manejen UI64. Y la siguiente propiedad es string, el nombre de la categoría, que de momento lo vamos a dejar hasta ahí. Y lo último sería int status. Ok, ese status es si la categoría está activa o está no disponible. Ok, bien. Lo siguiente que vamos a hacer es generar nuestros getters y setters. Y se acuerdan que nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera. Miren, ya que tenemos seleccionadas las propiedades, botón derecho, nos damos acciones rápidas y refactorizaciones y nos damos en la penúltima opción. Hacemos clic y ya se nos generan nuestros getters y setters. Ok, nada más voy a poner el texto auxiliar, la parte de arriba, y ahí está. Lo siguiente que vamos a hacer es crear ya nuestros métodos, que van a ser, el primero de ellos va a ser public, va a ser de tipo data table, vamos a ponerle lista, paréntesis, abrimos y cerramos llaves, y aquí lo que vamos a hacer es que este método nos va a retornar una tabla que nos va a permitir llenar nuestro data grid de categorías, y sería data table, sería por ejemplo el nombre de la variable info, igual a db.getDataTable. Si se acuerdan, el getDataTable es un método que nos va a devolver puras tablas de nuestra base de datos, de los parámetros, de los nombres y procedimientos que les pasemos. Todos van a hacer un select, van a hacer un filtro y nos van a devolver una tabla. Ok, entonces aquí lo vamos a guardar. Lo que debemos de pasarle dentro del paréntesis, si ustedes se acuerdan, es el nombre del procedimiento que se va a ejecutar. Yo todos los procedimientos los voy a poner así como SP de Story Procedure, guión bajo el nombre de la tabla, que sería por ejemplo categoría, y guión bajo el nombre que haga referencia a lo que hace ese procedimiento, en este caso lista.
ok. Una vez teniendo eso, debemos de retornar info. Listo. Entonces ya con esto tenemos el primer método de categorías, que lo que va a hacer es retornarnos una tabla que nos va a permitir llenar nuestro data grid. El siguiente método que vamos a hacer es el CRUD, que en este caso sería el create, sea public. Para este caso el create como tal va a devolver un string de si se insertó o no el recurso. Entonces para eso vamos a escribir string y le ponemos create. O pueden ponerle crear, o pueden ponerle insert, pueden ponerle agregar, lo que ustedes deseen. Yo lo voy a dejar así como create, abrimos paréntesis, llaves, y lo primero que debemos de hacer es, como vamos a mandar llamar a un procedimiento que va a insertar, ocupamos decirle a qué procedimiento y los valores de la tabla. Ok, entonces debemos de pasar los parámetros db y sería add parameters. Ok, como les decía, entonces aquí hay que agregar los parámetros y entre paréntesis hay que pasarle el nombre de cada uno de los parámetros que va a llevar. Ok, entonces nuestra categoría tiene dos parámetros, que en este caso es el nombre del parámetro, name, o en este caso nombre. Yo le voy a poner, para no confundirme, en esta parte de aquí, cuando vamos a hacer un insert, si yo le pongo por ejemplo dentro del insert nombre y recibo un nombre, en algunas ocasiones uno se confunde. Entonces para distinguir entre el nombre de la columna y el valor que le estamos pasando, yo por eso le agrego guión bajo nombre. Ok, entonces después de eso sería coma y sería this.nombre. Ok, entonces ya que estamos poniéndole el primer parámetro, estamos notando aquí que el siguiente parámetro obviamente es el parámetro que se llama status. Ok, que sea el status de la categoría, en este caso sería punto status. ¿Va? Entonces estos dos parámetros representan los dos campos en la tabla de nuestra categoría. Así que ya que le agregamos los dos parámetros, lo siguiente va a ser guardar en una variable de tipo entero res va a ser igual a db.crud, y entre paréntesis ahora lo que debemos de pasarle es nuestro procedimiento que se va a ejecutar. Yo, como les decía, les pongo sp de store procedure o store procedure, y sería el nombre de la tabla, categoría, guión bajo, create, o crear, o insert, o agregar, como ustedes gusten. Yo le voy a dejar el mismo nombre que el que tiene el nombre del método, pero en minúsculas. Ok, entonces hasta ahí le pasamos los dos valores de las dos columnas, el procedimiento nos devuelve un resultado y ese resultado nosotros lo debemos de a su vez regresar al formulario que está haciendo esta operación. Entonces cuando el formulario mande llamar esto, espera una respuesta de tipo string, porque nosotros estamos devolviendo un string. Entonces en ese caso debemos de validar que si res es igual a 1, si es igual a 1, quiere decir que la respuesta fue satisfactoria. Dicho de otra manera, que se insertó correctamente el registro en categoría. Entonces para eso podemos poner, ¿se acuerdan del response que declaramos en la parte de arriba? Podemos poner aquí categoría creada o categoría registrada. Y en el caso contrario, podemos poner por ejemplo else, abrimos las llaves, response igual a error al crear la categoría. Si ustedes se fijan, aquí estamos manejando dos veces la misma palabra, pero aquí es donde podemos utilizar la variable de arriba, este de aquí. Para no estar repitiendo cada rato, podemos poner nosotros, por ejemplo, símbolo de pesos, llaves, y aquí podemos poner entity, ok, y así diría categoría creada o error al crear la categoría. Entonces ponemos aquí entity,
no nos lo reconoce porque hace falta aquí símbolo de pesos para hacer la interpolación de cadenas. Ok, entonces ya tenemos ahí cualquiera de las dos situaciones. Vamos a guardar el mensaje, vamos a hacer un return de response, punto y coma, y en este momento ya tendremos la respuesta de creada o no creada la categoría. Más adelante nosotros ya lo tenemos controlado, pero aquí podemos, por ejemplo, todavía ahondar un poco. En el caso de que no se registre una categoría, poder mandar llamar el log de errores y quizás capturar la línea de error que exactamente devolvió, pero de momento lo vamos a dejar aquí para que esto no sea tan largo. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer un update de nuestra categoría, y en este caso vamos a volver también un string, sería update paréntesis, punto y coma, y de igual manera hay que agregar estos dos parámetros, db.add parameters entre paréntesis y comillas sería nombre, espacio, coma, dis.nombre, punto y coma, db.add parameters entre paréntesis, guión bajo status, coma, dis.status. Y la tercera sería el ID de la categoría, que en este caso vamos a actualizar. Mandamos su nombre, su estatus, pero de cuál categoría vamos a actualizar. Entonces aquí sería entre paréntesis y comillas, guión bajo ID, punto, dis.id. Ok, entonces ya que definimos los parámetros, vamos ahora sí a decir int res es igual db.crud y entre paréntesis y comillas el nombre de nuestro procedimiento almacenado que actualizaría la categoría. Le ponemos sp-categoría-update. Ok, una vez que hayamos creado esta clase, vamos a brincarnos a crear los procedimientos y después de eso el formulario. Entonces, para no estar reutilizando esta variable, también la podemos generar en la parte de arriba, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es igualmente validar si res igual a 1, quiere decir que la operación fue correcta. Entonces response es igual a, ponemos símbolo de pesos y ponemos aquí entre llaves sería entity, en otro caso sería categoría actualizada, aquí sería actualizada. Ok, caso contrario sería else response sería igual símbolo de pesos, sería aquí error error actualizar la entity. Ok, entonces se fijan aquí ya podemos estar, incluso estos mensajes más adelante lo que podemos hacer es crearlos de forma estática en la parte del common, es decir, error al actualizar el registro, y cada una de estas variables podemos definirlas nada más el entity y acá poner el mensaje de aquí hacia atrás y concatenar esta parte y esta parte, y así en todas las clases nada más concatenamos la misma línea y ya no tenemos que escribir ningún otro carácter. De momento lo vamos a dejar así, y por último sería return, sería response. Ok, hasta ya tenemos el update. Nos vamos a ir al public y en esta casa vamos a poner string. Yo le voy a dejar string en mayúsculas y en minúsculas, es lo mismo, no se preocupen ustedes. String, le vamos a poner destroy. A mí me gusta ponerles estos nombres que vengo manejando desde el framework Laravel, destroy, pero ustedes pueden ponerle aquí eliminar, borrar o lo que ustedes deseen, ¿no? Entonces, para este caso lo que necesitamos es nada más escribir un db.add parameter y le vamos a agregar el ID de la categoría que vamos a eliminar. Ok, entonces aquí sería dis.id. Recuerden que lo que va aquí dis. Son estas propiedades que manejamos aquí. Ok,
pero en este caso vamos a manejar los getters y setters para obtener o establecer. Entonces aquí estamos obteniendo el ID. Después de que decimos vamos a eliminar este ID, vamos a pasarle el int res es igual a db.crud y entre paréntesis pondríamos el nombre, entre paréntesis y llaves, el nombre del procedimiento. En este caso sería sp categoría y le voy a dejar destroy. Ustedes pueden dejarle borrar, eliminar, quitar, como ustedes deseen. Una vez que ejecutamos el procedimiento, vamos a validar si res es igual a 1. Entonces response es igual a símbolo de pesos y ponemos llaves, sería entity, en este caso sería categoría eliminada. Ok, caso contrario sería response es igual símbolo de pesos al principio, llaves. Bueno, en este caso de aquí sería primero no se eliminó la entity categoría, ok, y ya nada más hacemos un return de response, que es el que tiene la respuesta final. Y ok, chicos, chicas, ya tenemos hasta aquí los tres métodos. Y para este caso nosotros también podemos agregar otro método, que en este caso sería el de cuando necesitemos buscar una categoría. Entonces sería public. En este caso vamos a devolver un data table, porque como lo vamos a buscar y vamos a llenar un grid de resultados, necesitamos devolver una tabla. Ok, entonces aquí le vamos a poner buscar y aquí lo que queríamos es db.add parameters y entre paréntesis vamos a mandarle el nombre de la categoría que queremos buscar. En este caso sería guión bajo nombre y sería this.nombre. Ok, entonces este parámetro de nombre nos va a servir para dentro del procedimiento hacer un select where nombre de categoría like y lo que le pasamos aquí, ¿va? Entonces, dicho eso, vamos a ejecutar el procedimiento, pero para eso vamos a guardarlo dentro de un data table que sería info igual a db. En este caso, si se fijan, me está equivocando porque estaba poniendo CRUD, pero es get data table, ok, porque ocupamos una tabla. Y aquí debemos de ponerle el nombre del procedimiento que se va a ejecutar. En este caso se llamaría sp categoría buscar, o podemos ponerle search como ustedes deseen. Yo lo voy a dejar buscar y ahora lo único que nos falta es hacer un return de esa información o de esa tabla que se llenó. Ok, aquí puede ser que la tabla haya encontrado algo o nada, entonces retornamos simplemente eso y listo. Ok, entonces prácticamente aquí ya tenemos todos los métodos. Si acaso cuando nosotros estemos creando un producto, vamos a necesitar definir de qué categoría es. Entonces para eso, cuando estemos llenando todos los campos, vamos a tener un select o un drop down list o un combo box con todas estas categorías. Entonces para eso lo que necesitamos es un procedimiento que nos devuelva nada más el ID y el nombre de la categoría. ID y nombre de la categoría. Entonces simplemente puede ser algo igual que esto. En vez de buscar un procedimiento que nos devuelva ese listado de IDs y nombres de categorías. Entonces para eso nada más hacemos public y recuerden que también vamos a retornar un data table. Entonces sería un data table y en este caso le voy a poner lista de categorías. Ok, esto nos va a servir para llenar el combo box. Entonces categorías, paréntesis, llaves, y dentro de esta lista de categorías lo que vamos a hacer es vamos a escribir, vean, en esta parte de aquí es muy similar a esta. Podríamos hacer data table, info y aquí ponerle, por ejemplo, esto es igual a db.get data table y entre
paréntesis y comillas, ponerle el procedimiento que nos va a volver un listado de las categorías. Puede ser SP-categoría listado, ¿no? Puede ser categoría listado. Pero si ustedes se fijan aquí, nosotros todavía tenemos que crear otra línea donde dice return info. Y hasta ahí está bien, ¿no? O sea, leemos a través del procedimiento un listado de categorías, lo guardamos en la variable info de tipo data table y luego lo retornamos. Retornamos un data table, que es lo que retorna este método. Pero en las buenas prácticas esto se puede reducir. Entonces vean, esta línea de código, esta y esta se pueden eliminar, es decir, nomás quedar esta. ¿Y cómo? De la siguiente manera. Voy a dejar esto comentado por aquí. Voy a ponerle unos comentarios para que ustedes los tengan ahí a la mano. Nada más para que vean un poquito la diferencia de código. Voy a quitar la llave, voy a quitar este return. Voy a quitar hasta ahí. Vean, hasta ahí para nosotros evitar esto. Y luego asignarlo a esto, que al final de cuentas lo que estamos retornando aquí es un data table. Y esto retorna un data table. Lo que podemos hacer simplemente es sustituir estas dos llaves por unas flechas. Así. Y es exactamente lo mismo. Si se fijan, es solo una línea de código y estamos retornando la misma información. Entonces, chicos y chicas, hasta aquí nuestra clase de hoy. Esta es la clase de categorías. En el siguiente video vamos a ver cómo crear esos 5 procedimientos almacenados para enseguida crear ya nuestro formulario en la capa presentación de categorías. ¿Va? Espero que les haya gustado y de una vez les digo que todo este código se puede refactorizar todavía aún más. Pero así lo vamos a dejar y conforme vayamos avanzando en las clases voy a ir haciendo el código un poco más rápido y voy a ir haciéndolo un poco más corto, ¿ok? Para que ustedes tengan las dos versiones. Bueno, ahorita ya es un poco tarde, ya no voy a grabar nada, así que gracias por estar viendo este video y nos vemos en la siguiente clase.